La República de Malaui es un país sin salida al mar en el sureste de África. Este tiene límites con Zambia por el oeste, con Tanzania por el norte y este, y con Mozambique por el este, sur y oeste. A Malaui se le suele reconocer como el corazón cálido de África, debido a la amabilidad de su gente, que suele ser muy hospitalaria y dada a evitar conflictos, aunque lamentablemente el país también se encuentra entre los menos desarrollados del mundo. Su economía se basa en mayor medida en la agricultura, con una población en gran parte rural y en rápido crecimiento. Se estiman más de 19.4 millones de personas. Malaui tiene una población diversa que incluye nativos, asiáticos y europeos. De igual forma se hablan varios idiomas, existe variedad de creencias religiosas y su cultura combina aspectos locales y coloniales. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este poco conocido país, que quizás hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre Malaui proviene del Maravi, un reino que se extendía por las fronteras actuales de Malaui, Mozambique y Zambia, y que era habitado por el pueblo Chewa, que es el grupo étnico más grande de Malawi. Jina langa ndina Christina ndini zaka 12 kwakhala wamba unujambulidwa kwa zaka 4 limeneli nde banja lathu lonse nikufuna nikuonetseni nyumba yathu tsopano limene limakhalamo ndi nikufuna nikuonetseni kitchen kwathu tsopano limene limaphikiramo makolo yanga amapanga geni ndi abambo wanga china monga madzi ni zimbudzi ifoyona kuti wana ndi ochuluka. Número 2. Iniciando con la prehistoria, en Malaui se han encontrado mandíbulas de homínidos que datan desde hasta 2.5 millones de años. Luego se estima que hubieron habitantes humanos cerca del lago Malawi hace 60.000 años. Luego su población se cree que tiene rasgos similares a los de las personas del Cuerno de África de hace 8.000 años antes de Cristo. Posteriormente se han encontrado semejanzas con los pueblos San de 1500 años antes de Cristo. Y finalmente los pueblos Bantú ingresaron a este territorio desde los primeros 4 siglos después de Cristo y se consolidaron entre los siglos 13 y 15 después de Cristo. Posteriormente, a finales del siglo XV después de Cristo, el pueblo Maravi fundó una dinastía conocida como el Imperio Maravi, que luego se conocieron como los Chewa. Estos habían emigrado desde el actual Congo, atacando a los Akafula y luego expandiéndose a partes de lo que hoy es Mozambique y Zambia. Luego se estima que en el siglo XVI los europeos entraron por primera vez en contacto con los Chewa, con quienes sostenían comercio de marfil, hierro y esclavos, tanto con portugueses como con los árabes. Ya el declive del Imperio Maravi se debió a la entrada de 2 poderosos grupos de tribus a su territorio en el siglo XIX, el pueblo Angoni, los cuales llegaron de una región de la actual Sudáfrica, y los Yao, que llegaron desde Mozambique escapando de la hambruna y de conflictos con otras tribus. Estas tribus sostenían constantes conflictos entre sí, pero ninguna obtuvo una victoria decisiva. Por su parte, gran parte de la población Chewa sí fue aniquilada. El primer británico en llegar a este territorio fue David Livingstone en 1859, quien se enteró de la existencia de este territorio gracias a un portugués. A su llegada notó que habían varias tribus islamizadas, por lo que inició una campaña de conversión de las tribus islamizadas al cristianismo, para luego colonizarlas. Y ya alrededor del año 1890, las antiguas tribus Yao y Angoni habían sido derrotadas, y en 1891 se logró establecer el Protectorado Británico de África Central. En 1907 el nombre fue cambiado por Nyasaland y en 1953 Nyasaland se unió con Rodesia del Norte y del Sur para formar la Federación de Rodesia y Nyasaland, que luego se disolvió en 1963. Luego en 1964 Malaui era un miembro totalmente independiente de la Mancomunidad Británica de Naciones, aunque posteriormente se presentaron una serie de conflictos entre los miembros de este gobierno y el líder Hastings Banda,
donde varios ministros terminaron muriendo y Banda fue finalmente elegido como presidente vitalicio desde 1970 hasta 1993 cuando fue depuesto. Este fue un gobierno dictatorial, aunque durante su mandato Malawi era un país de ingresos medios a nivel mundial. Posterior a esto, el país se convirtió en una democracia multipartidista y se han venido celebrando elecciones de forma regular, aunque con constantes conflictos entre zonas musulmanas y cristianas del país. Número 3. Lilongwe es la capital y ciudad más poblada de Malawi. Esta fue erigida como capital en el año 1975. La ciudad tiene una población de más de 1 millón de personas y se ubica en la región central de Malawi, cerca de las fronteras con Mozambique y Zambia, y es además un importante centro económico y de transporte de la región, con aeropuertos, servicios regulares de autobuses y línea férrea. Asimismo, en Lilongwe se ubican las oficinas de gobierno, siendo a su vez las instituciones públicas gran parte de la economía de la ciudad, aunque a su norte se ubica Kanengo, que es una importante zona industrial donde se realiza el procesamiento de alimentos. La ciudad además cuenta con universidad, diversidad de lugares de culto religioso y el Estadio Nacional del país. Ohoa munipaini vawi enahara ni madariso ao mwene amuru wana aikhanile limomo inathopola elomwe yeyo. That is the Elomwe tribe, Elomwe speakers of Malawi will begin to understand more clearly the gospel, the story of Jesus Christ, our Lord and Savior. Número 4. Malawi es un país sin salida al mar en el sureste de África, teniendo límites con Zambia, Tanzania y Mozambique. El país es atravesado de norte a sur por el Gran Valle del Rift, y al este del valle se encuentra el lago Malawi, el cual constituye más de las 3/4 partes del límite oriental de Malawi. Por su parte, el río Chaire es la única salida del lago Malawi, fluyendo desde su extremo sur hasta desembocar en el río Zambezi en Mozambique. En las secciones montañosas de Malawi que rodean el Valle del Rift, las mesetas se elevan generalmente de 914 a 1219 metros sobre el nivel del mar, aunque hay picos de hasta 2438 metros sobre el nivel del mar en el norte. Ya en el sur, los picos de las montañas Somba y Mulanje se elevan hasta más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Por su parte, el clima del país es cálido en algunas zonas del sur y templado en las tierras altas del norte. Y finalmente, en términos de biodiversidad, la fauna autóctona del país incluye varios de los animales típicos de África, como elefantes, hipopótamos o grandes felinos, y varias especies de aves. Muchas de estas especies habitan en torno al lago Malawi.
Número 5. Malawi tiene una población de más de 19 millones de personas y presenta altas tasas de crecimiento poblacional. Su población está compuesta por al menos 12 grupos nativos, siendo la mayoría los Chewa, los Longwe, los Yao y los Angoni. De igual forma en el país se hablan varios idiomas. I don't want is Sindi Kufuna. Sindi Kufuna. What is Jani? Johnny. Siendo el inglés el oficial. Los demás son lenguas nativas como por ejemplo la chichegua, que la habla más del 50% de la población y también se usa para la enseñanza escolar. Se estima aproximadamente 12 idiomas nativos en el país. Si se habla de la religión, la mayoría de la población es cristiana, pero también hay una importante minoría musulmana. De los cristianos, los católicos son la mayoría, seguidos de la Iglesia de África Central Presbiteriana. Y entre los musulmanes, la mayoría pertenecen a la rama sunita del Islam. En términos de salud, el país presenta altas tasas de mortalidad infantil, baja esperanza de vida y altas tasas de VIH en adultos, así como de muerte de niños a causa de esta enfermedad. Inclusive varias fundaciones internacionales se han interesado en este problema, ayudan a solucionarlo o lo han dado a conocer al mundo. En Malawi también se prohíbe el aborto y finalmente en términos educativos, en el país la educación primaria es gratuita, lo que ha mejorado un poco las tasas de alfabetización, aunque en la secundaria se presenta más deserción escolar, principalmente de las mujeres. Y en educación superior, en Malawi hay 4 universidades públicas y varias privadas. Por la falta de medicamentos, atención sanitaria, una alimentación adecuada y otros factores, África es el continente con mayor cantidad de personas infectadas con el VIH y mayores casos de mortalidad. Por esa razón, en el año 2004, los Estados Unidos le ofreció un plan para prevenir este grave problema. El entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, lanzó el mayor plan hasta ahora para frenar el avance del VIH en África subsahariana. Parte de este plan era promover la abstinencia sexual y la fidelidad a través de diversos programas, y 1/3 de sus fondos debía ir por ley a esos programas para detener el VIH. Sin embargo, una década y más de 1.200 millones de euros después, estos programas de mortalidad no han frenado la expansión del SIDA, como sí lo han logrado los preservativos y la disponibilidad gratuita de los retrovirales. La razón por la que no disminuyen los casos de VIH en África es porque las personas no han cambiado sus conductas sexuales, a pesar de estas campañas que han promovido la abstinencia y la fidelidad. Los estudios sobre el tema indican que es en la educación donde debería de ir el dinero de los programas que les interesa disminuir los 1,3 millones de nuevos casos de VIH que se producen cada año en África subsahariana. Número 6. Los malawi provienen de un pueblo bantú que emigró del sur del Congo alrededor del año 1400 después de Cristo, y al llegar al norte del lago Malawi se dividieron. Un grupo migró a la parte suroeste del territorio y el otro habitó en la parte este a lo largo del lago Malawi. Esto ocasionó que hubiera constantes conflictos y por lo tanto no se formó una sociedad única malawi, sino hasta los albores del siglo XX, cuando se empezó a hablar de la identidad malawi para referirse a una población predominantemente rural, que es conservadora y tradicionalmente no violenta. Respecto a sus expresiones culturales, el baile es una parte importante de la cultura malawi, por lo que desde el año 1987 se creó la Compañía Nacional de Danza. En la música, esta se ha visto influenciada por la música africana, británica y estadounidense. Aunque también hay manifestaciones musicales y bailes tradicionales que se pueden ver en ritos de iniciación, rituales o celebraciones matrimoniales. Solo fue hasta el 2015 que la música de Malawi logró obtener una nominación en los Grammy. Iwe na mwali, iwe tafata, kanda woyela, nditu zavala. Por su parte, los grupos indígenas malawi tienen una rica tradición de cestería y tallado de máscaras. El país también tiene algunos literatos reconocidos internacionalmente, como por ejemplo el poeta Yaman Pange o el escritor de historia y ficción Paul Salesa. Si se habla del deporte, el fútbol es el favorito y el más popular en Malawi, introducido durante el dominio británico,
aunque su equipo nacional solo ha logrado 2 apariciones en la Copa Africana de Naciones. Y finalmente, en términos de cocina, el té y el pescado son característicos de la cocina malawi, pues el lago Malawi ofrece gran variedad de estas especies. Quizás un alimento de consumo habitual es el ugali, un tipo de papilla de harina de maíz que por lo general se usa como guarnición de carnes y verduras en los almuerzos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y es increíble que todavía en el siglo XXI se conserven ciertas tradiciones que son, a nuestro modo de ver, aberrantes. Por ejemplo, en algunas áreas remotas del sur de Malawi, es una tradición que las niñas cuando llegan a la pubertad tengan relaciones sexuales con lo que llaman hiena. Es un trabajador sexual, es decir, un hombre al que contratan para que tenga relaciones con las niñas, y esto no se considera en esos pueblos como una violación, sino como un ritual de limpieza que las va a ayudar a dar su paso a la madurez. Increíble, ¿no? Insólito e indignante. Su nombre es Eric Aniba y vive en Sanje, un distrito rural al sur de Malawi. Eric trabaja como hiena, una especie de trabajador sexual que se encarga de desvirginizar a las mujeres tras su primera menstruación. Los pobladores lo consideran como un ritual de limpieza que las ayudará a dar su paso hacia la madurez. La mayoría de sus clientas no pasan de los 12 años. Comencé siendo hiena en 1985. Desde entonces me he acostado con 104 mujeres. Visto como un trabajo digno, Eric gana entre 4 y 7 dólares por sesión, pagados por los padres de la joven. Los pobladores no lo consideran un acto de violación, más bien creen que las ayudará a ser mejores esposas. Número 7. Económicamente, Malawi se encuentra entre los países menos desarrollados del mundo. Se estima que un 85% de su población vive aún en zonas rurales, por lo que la economía se basa en la agricultura. Más de un tercio del PIB y el 90% de los ingresos por exportaciones proviene de este sector. El país suele recibir ayudas de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, aunque recientemente el Fondo Monetario Internacional detuvo los desembolsos de ayudas debido a preocupaciones de corrupción y asimismo muchos donantes individuales, lo que ocasionó una disminución en los ingresos del país. El gobierno enfrenta problemas como el desarrollo de la economía, la protección del medio ambiente y el VIH en rápido crecimiento. Asimismo, el país debe mejorar su infraestructura si desea atraer mayor inversión extranjera. El principal sector económico del país son los servicios, que representan casi el 50% del PIB. A este lo sigue la agricultura, como ya se mencionó, y luego la industria. Muchos analistas consideran que el progreso de Malawi depende de su capacidad para controlar el crecimiento de la población. El país es un gran productor de tabaco, aunque debido a los costos de este se está optando por reemplazar su cultivo. Asimismo, el país es conocido por cultivar el mejor y más fino cannabis del mundo, aunque el cultivo de este es ilegal, pero atrae turistas. En infraestructura, el país tiene 31 aeropuertos, 797 kilómetros de vías férreas, casi 25.000 kilómetros de carreteras y 700 kilómetros de vías fluviales. Y finalmente, en términos de tecnología, Malawi dedica más del 1% de su PIB a investigación y desarrollo, una de las tasas más altas de África, y sus científicos están considerados de los que más publicaciones hacen por año a revistas especializadas. Malawi siempre ha confiado en el tabaco, que representa el 13% de su Producto Interno Bruto y el 60% de sus ingresos en divisas. Pero a medida que los precios del tabaco por kilogramo han caído, los agricultores como Phineas Chimombo han tenido que luchar. Las campañas de salud han consumido las ganancias del tabaco, por lo que los agricultores como Chimombo quieren cultivar cannabis, la planta que produce marihuana medicinal y cáñamo. Una vez que uno cultiva cáñamo, solo una pequeña parte de él obtiene más dinero del que se puede obtener de cualquier cultivo que un agricultor pueda sembrar. En marzo, los legisladores considerarán un proyecto de ley para legalizar la marihuana medicinal y los productos de cáñamo. Los activistas antidrogas de Malawi se preocupan de que la legalización de la marihuana medicinal fomente el uso recreativo.
Pero los partidarios de legalizar el cannabis parecen haber ganado el debate de que es mejor regular el comercio y ayudar a que la economía de Malawi crezca. Y finalmente, número 8. Malawi es una república presidencial unitaria. El gobierno se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo lo encabeza el presidente, vicepresidente y el gabinete de ministros, y se eligen cada 5 años. Por su parte, el poder legislativo recae en la Asamblea Nacional Unicameral, que también cambia de miembros cada 5 años. Y el poder judicial es independiente y se basa en el modelo inglés. Este se divide en 4 grandes tribunales, los cuales se subdividen en otros tribunales. Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Malawi la constituyen el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Se estima que tiene poco más de 25.000 miembros. Y finalmente, en términos administrativos, Malawi se divide en 3 regiones y 28 distritos. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.